Bienvenidos a una nueva entrega al Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy volvemos en una nueva jornada de entrevista. Nos encontramos con un invitado especial, el economista Cristian Echevarría. Él es profesor de la Universidad del Desarrollo y vamos a estar conversando hoy sobre las normas que se han aprobado en la Convención y cómo van a afectar a la economía de nuestro país. Además, vamos a mencionar algunos de estos noticiosos que han surgido estos últimos días respecto también a este tema. Bienvenido, Cristian, al Baquedano. Hola, Catalina, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu participación. Queríamos comenzar primero por las declaraciones del ministro Marcel respecto a la convención y las normas que ya están aprobadas y pasarían a esta probable nueva constitución, ¿cierto? Él aseguró que en materia económica no veía riesgos en lo que ya estaba aprobado. ¿Qué opinas respecto a eso? A ver, tiendo a pensar que en promedio la convención tiene muchas zonas grises, ¿ya? Demasiadas quizás, para mi gusto, en lo que está hasta el momento aprobado en la Convención de Trabajo y esas zonas grises que implican no solo zonas grises dentro del articulado de la propuesta de constitución, sino que también grandes interrogantes respecto de cómo se empalma eso con el actual régimen jurídico institucional. Entonces, yo ahí tengo una opinión un poquito distinta. Creo que hay bastantes zonas de potenciales riesgos de que tan elevada como ha sido la polarización y la discusión, yo diría poco meditada, con premura, contra el tiempo, de lo que ha sido el proceso constituyente hasta ahora, creo que también esas zonas grises van a generar muchas pasiones y muchas banderas ideológicas, ¿cierto? Que es posible que generen riesgo efectivamente. O sea, creo que yo creo que estamos en un momento de bastantes riesgos, ¿no? Ahora los riesgos son tanto oportunidades como amenazas, ¿cierto? También una oportunidad de, bueno, si hay zonas grises hay que cerrar esas brechas y precisamente delimitar más claramente el alcance de esas normas constitucionales. Pero yo en ese sentido considero los riesgos, no en un sentido catastrófico, sino que... Pero los riesgos tienen de las dos cosas, tienen signo positivo y negativo a veces, y coexisten esas dos posibilidades en áreas de riesgo. Entonces yo en ese sentido discrepo quizás con la opinión que tiene el ministro de Hacienda. Pero en rasgos generales, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, por ejemplo, aseguró que si en el tema de la inversión en el país, él dijo que si ya se estaba viendo afectada la inversión hoy día, con las normas que están aprobadas hasta este momento en la convención, esto sería aún mayor. Entonces, como que no se están teniendo en consideración ciertas cosas que ya están pasando, que ya nos están afectando, y que con todo lo que se está aprobando sería aún peor. Bueno, la incertidumbre es una de las peores cosas en la vida económica, tanto de las personas, es decir, de los individuos, los hogares, ¿cierto? Incertidumbre respecto a qué va a pasar con el sistema de pensiones, o qué va a pasar con lo ya ahorrado dentro de un sistema de pensiones, o qué va a pasar con la pensión futura, o qué va a pasar con los impuestos al trabajo, o con, en fin, desde ahí hasta entidades más grandes como son las empresas y los grupos económicos. Está plagado de incertidumbre actualmente en nuestro escenario económico. Y esa incertidumbre es paralizante. Es decir, ante incertidumbre en lo económico, que es lo más básico para la subsistencia y la prosperidad y el bienestar de mantener, digamos, el nivel de vida de las personas o los niveles de funcionamiento de las empresas, su capacidad de planificación hacia el futuro. Entonces todo eso queda como una pausa, ¿no? Entonces es bien paralizante la incertidumbre, que es lo que estamos viviendo un poco. O sea, ya desde el año pasado, desde que empezó el proceso, desde el estallido social y en adelante, que hemos visto que la inversión ha estado bastante floja, ¿cierto? Y es obvio, porque si yo o tú fuéramos inversionistas o cualquier persona que nos está escuchando, tuviera una inversión que va a comprometer sus recursos, se va a endeudar, es decir, va a endeudar su vida futura, por un proyecto que no sabe si seguimos un rumbo en dirección A, ese proyecto es rentable y va a llegar a puerto. Pero si seguimos una dirección B o C, puede que no lo llegue, puede que esté bajo la línea de flotación en términos económicos. ¿Por qué? Por una carga impositiva, o por normas ambientales, o por una supeditación de normativas de un órgano legislativo regional autónomo o comunal autónomo, que diga, no, este proyecto no me gusta y no se hace. Y ya existe la inversión. Entonces, todo eso genera pausa.
Y sobre esa pausa, además, es necesario agregar la incertidumbre que por sí mismas ciertas normativas que ya están preaprobadas, digamos, en la Convención, para someterlas a la votación popular, ¿cierto? Que ya están en lo que va a quedar de la Constitución. Entonces, ese conjunto de cosas yo creo que está generando efectivamente bastante incertidumbre y bastante paralización de decisiones, y eso, digamos, afecta no solo el nivel de actividad actual, sino que, porque la inversión es parte de la demanda agregada, sino que también afecta la tendencia, la trayectoria de crecimiento Exacto. del Producto Interno Bruto potencial y de nuestras posibilidades de niveles de vida, finalmente. Eso es lo que está en juego. O sea, con lo que ya está, se prevé que siga así en el futuro, que la inversión se estanque. No diría tan gravemente. Yo creo que cuando ya el proceso constituyente se vislumbre, se resuelva en una dirección u otra, se apruebe o se rechace, y el rechazo sabemos que lo más probable va a ser un rechazo a este proyecto y un inicio de un nuevo proceso, a lo mejor más institucional, con más tiempo, con más expertise y no representación popular así nomás. Porque ya hemos tenido dos instancias de representación popular, los cabildos y este proceso. Entonces ya hay un mapa de las preferencias de la sociedad sobre ciertas cosas. Entonces creo que lo que falta es profesionalizar, y eso no solo profesionalizar, sino que darle el tiempo. Una constitución es tan delicado, tan profundo, estructurante, que debe requerir el tiempo para que se encuentren todas esas compatibilizaciones, tanto dentro de ese órgano de la constitución propuesta como con la institucionalidad actual vigente. Entonces, eso es algo muy complejo y claramente yo sin criticar, digamos, o sea, era previsible completamente que en un periodo tan corto, especialmente por la forma en cómo se constituyó este proceso constituyente, la convención, no iba a ser posible. O sea, están haciendo su mejor esfuerzo, sin duda, pero dentro de sus capacidades y sus limitaciones, que son claramente limitadas. Considerando lo que ya está aprobado, y si viéramos esto como que ya pasa a ser parte de esta probable nueva constitución, ¿cierto? Considerando esto, ¿cuánto subiría la carga impositiva con todo esto que ya está aprobado y que hemos mencionado? ¿Hay alguna escala de medición de eso? ¿Se puede hacer alguna aproximación? Mira, sí, se puede hacer algo de estimación. Ahora, la carga tributaria tiene que estar en armonía con los gastos que lleva, digamos, un proyecto, ¿cierto? Y como es previsible que de aprobarse el actual proyecto de constitución, hayan mayores gastos en toda la burocracia y administración, no solo ya de la administración central del Estado, que ya es pesada, ¿cierto? Pero adicionalmente en estos nuevos órganos que surgen y que emergen y que tienen atribuciones, responsabilidades fiscalizadoras, resolutorias, y de asignación de recursos a nivel regional, en estas regiones autónomas, con la Asamblea Regional Autónoma, y a nivel comunal, también con comunas autónomas y con órganos que fiscalizan, que tienen atribuciones resolutorias y de asignación de recursos. Entonces, eso significa una, yo diría, profundización, ampliación de la estructura administrativa y burocrática de toda la gestión pública, ¿ya? Y me atrevería a decir que esa parte es una parte que no ha sido cuantificada y que creo que es bastante pesada. O sea, va a significar sin duda no solo elección popular y representación en todos estos órganos intermedios, ¿cierto? Que velan y que se hacen, sino que también el surgimiento de organismos técnicos, porque el gasto público tiene que tener criterios técnicos. Y eso con criterios propios de cada región y más los organismos resolutorios también de resolución de conflictos, es decir, esta regionalización y desconcentración hasta el nivel territorial, digamos, de la aplicación de la justicia y la resolución de conflictos. Entonces, hay varios niveles en los cuales se va a hacer mucho más pesada la estructura administrativa y el gasto involucrado, que no es menor. Entonces, yo en mi estimación de lo que veo, no es descartable que el gasto público y por lo tanto la carga tributaria debe aumentar un par de puntos del Producto Interno Bruto por lo menos, solamente para la parte administrativa y toda esta, y sin contar con propuestas de otro tipo que están complementarias en la Constitución, como los royalties y
que los impuestos los pagan transversalmente todas las entidades que operan en el país y en los territorios, que hoy día hay algunas que no pagan impuestos, por ejemplo, los organismos sin fines de lucro. En Chile hay más de 20.000 ONGs y distintas fundaciones que están exentas del pago de impuestos, pero bajo esta propuesta, digamos, genérica de la Constitución, tendrían que pagar impuestos sobre sus diferencias entre ingresos y gastos, lo cual suena como un contrasentido, por dar un ejemplo. Entonces, Claro. hay varios otros aspectos en los cuales la carga tributaria puede subir en forma relativamente ¿Subirían importante. los impuestos a las personas también? Bueno, ¿Hay alguna necesariamente. estimación de cuánto le podría subir los No, impuestos a las no, porque ahí personas? la Constitución por sí misma, el proyecto de Constitución no dice cómo se recaudaría ni acusa recibo de los mayores gastos, ¿cierto? Que van aparejados con mayores impuestos, ni tampoco de cómo se constituirían esos mayores impuestos, porque eso son atribuciones del Ejecutivo y de los gobiernos regionales, es decir, más impuestos corporativos o menos, o más impuestos a las personas, o ciertos tramos, o más impuestos al valor agregado, o otros impuestos específicos, porque las comunas y las regiones autónomas tienen capacidad de determinar tributos específicos, que yo creo que van a ejercer esa facultad si es que se aprueba. Entonces, la verdad es que es difícil anticipar, pero puede llegar a ser importante en los momentos localmente. Yo creo que no globalmente para el país, todo calculado como porcentaje del PIB, pero localmente, bueno, este proceso de autonomías regionales y de regiones autónomas puede llevar a que las cargas tributarias aumenten en formas importantes, por ejemplo, para el sector corporativo o para ciertos sectores vinculados a recursos naturales. En los recursos naturales, por ejemplo, en materia de derechos de agua, también se había hablado harto respecto a ese tema. ¿Se podrían aumentar ahí también los impuestos? Bueno, ¿Habría una carga tributaria? Sí, esto está totalmente abierta la posibilidad de que se impongan derechos al uso de recursos naturales, de los cuales el agua es uno de ellos. También está el uso de la tierra, el uso de hasta incluso de recursos naturales como el viento. O sea, una localidad que es rica en viento podría decir, bueno, vamos a poner impuestos a la generación eólica. Y eso está dentro de las facultades que otorga el proyecto de Constitución. Claro, inclusive ahí uno de los gremios agrícolas hablaba respecto a ese tema y decía que podrían surgir sectores más extremistas que digan que por ejemplo, al aplicar productos no sé, a los manzanos, por ejemplo, a distintos árboles, afecten los derechos de la naturaleza. Entonces, ahí hay otro tema, o que, por ejemplo, por querer sembrar el suelo, también se atente contra los derechos de la naturaleza. Efectivamente. Ahora, así como está dicho, derechos, declaraciones de principio en vacío, digamos, son muy difíciles de administrar porque hay una multiplicidad de derechos y una aún mayor multiplicidad de atribuciones, obligaciones y roles de los organismos territoriales. Entonces, compatibilizar eso en la práctica, por ejemplo, ¿cómo se compatibiliza el derecho de la naturaleza con el derecho, no sé, al trabajo y a la libertad de empresa? O el derecho a gozar de un nivel mínimo de salud, y dentro de la salud está la nutrición y la alimentación. Pero atenta contra el derecho a la naturaleza, el cultivar la tierra, por ejemplo, con monocultivo, alguien podría decir, ¿cierto? Entonces, estos derechos abiertos se prestan demasiado para ideologismos y posiciones extremas, apasionadas, que, digamos, son sobresimplificaciones de la complejidad de la existencia. Todo involucra finalmente soluciones de compromiso, todo en la vida. Y esas soluciones de compromiso significan equilibrios entre posiciones extremas. O sea, claro, el derecho a la naturaleza suena bien, el derecho de los animalitos y la biodiversidad. Yo mismo adhiero en principio con una cosa así, pero en la práctica, ¿cómo se implementa? Bueno, pero tenemos que vivir de una agricultura, hay una ganadería, hay que suplir las demandas de la población para tener pan barato, ¿no? Por ejemplo. Especialmente ahora, por ejemplo, en el momento en que su precio está subiendo de forma tan abrupta. Bueno, quisiéramos tener más cultivos de trigo, no menos. Claro. Por ejemplo.
Esto también podría abrir paso a que se apliquen impuestos por ejemplo, querer cultivar lo que hablábamos recién de la carga impositiva extra que podría surgir. Claro, cada región y comuna autónoma tiene facultades en esa materia. Y se podría poner un impuesto a los agricultores de tal cultivo o de tal otro, o a unos sí y a otros no, porque uno está en una zona en que no hay impacto sobre la diversidad y en otras sí. Y la pregunta es si esto finalmente el ejercicio de este derecho involucrará criterios técnicos, criterios transversales que sean parte de una política pública nacional, o van a estar sujetos al tira y afloje de posiciones, digamos, con poco fundamento técnico y con mucho fundamento ideológico o emocional o de carácter histórico, que son también emocionales finalmente, porque la historia, el pasado existió, pero existió. Es decir, ahora las personas tienen la posibilidad siempre de ese pasado histórico vivir en el siglo XXI, ¿ya? Pero quedarse aferrados a, a la historia para ir modelando el actual presente y el futuro, suena como peligroso. No es una ruta de progreso, de prosperidad ni de modernidad. Respecto a este tema de las expropiaciones a precio justo que ha surgido bastante en los últimos días, cuando se habla de expropiación hay una ley y Sí. cuando se dice que la ley determina el justo precio, en general en otros países se determina eso por el precio mercado, pero acá tampoco se habla de ese tema. Y cuando, por ejemplo, Atria dice que en Francia es igual, que también se aplica esto del precio justo, en verdad no es así porque hay un organismo interpretativo de las normas constitucionales, cosa que tampoco sucede en este caso. Entonces, finalmente queda como en una trampa, en un uso de palabras medio engañoso. ¿Hay efectivamente algo que pudiera medir en Chile este precio justo? Bueno, a ver, aquí no hay que reinventar la rueda, ¿no? Hay mecanismos que han funcionado por mucho tiempo en distintas culturas, en distintos momentos de la historia, ¿no? Y funcionan todavía. Y uno de esos, que está basado en el principio básico de la justicia, ¿ya? El principio ordenador número uno. Yo soy economista, pero sin embargo algo he leído de teoría, es que algo es justo cuando la solución que se plantea, ¿ya?, para las partes involucradas, si las partes cambiaran de rol, es decir, si una de las partes estuviera en los zapatos de la otra parte y mirara esta resolución, estaría conforme, ¿ya? Claro. Es un principio básico de justicia, es decir, que es la búsqueda de la vía intermedia entre dos posiciones contrapuestas o que están en litigio o en las cuales hay desacuerdo, ¿ya? Entonces, el mecanismo que existe es el del precio vigente de algo, el valor de algo, el precio justo. Efectivamente es un precio tal que si yo fuera comprador o vendedor de eso, si yo cambiara de rol con la contraparte, diría, está bien. Es decir, si yo tengo una propiedad que está siendo sujeta a expropiación y soy el propietario, ¿ya?, el valor por hectárea o el terreno urbano, si es que es para un cambio de diseño de calle, en fin, el valor del terreno en ese momento en que se esté discutiendo tiene un valor que deja indiferente a un comprador y un vendedor, porque si no fuera así, significaría que para algunos compradores valdría más, y eso significa que ese precio no sería el de equilibrio y por lo tanto tendría que subir, porque habría mayor demanda. O al revés, si para algunos vendedores ese valor fuera demasiado alto, o sea, para algunos compradores ese valor fuera demasiado alto, significa que no habría disponibilidad a comprar ese precio y el precio naturalmente a través del tiempo tendría a bajar hasta encontrar un equilibrio. Entonces, en el fondo, esa es la virtud del mercado, que es tan vilipendiado por razones ideológicas, pero sin embargo es una forma de interacción humana que existe desde que el hombre es hombre. El trueque, la transacción, Sí. yo tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo quiero y pongámonos de acuerdo en cómo lo intercambiamos. Eso es básico de la existencia humana. Incluso en las relaciones humanas hay transacciones, oye, pongámonos de acuerdo, tú haces esto y yo hago lo otro para tener un mejor matrimonio. O sea, eso, no diría, incluso en la vida íntima existe una especie de, no mercado con precio, pero
existe un acuerdo, una búsqueda de acuerdo en que hay un dar y un recibir. Y ese dar y recibir es justo cuando, si yo estuviera en los zapatos del que da o el del que recibe y cambiara de rol, diría, sí, me parece. O sea, si yo fuera el dueño de esto, el potencial expropiador, ¿cierto? O la comunidad expropiadora de un terreno, si yo fuera el dueño de esto, ¿cuál es el mínimo precio al cual yo estaría dispuesto a cederlo? Bueno, lo que vale, ¿cierto? Claro. ¿Y qué es lo que vale? Bueno, lo que alguien me pagaría ahora, al valor actual, de este terreno. Claro. Entonces ahí surge el precio justo y ya ha existido desde siempre el concepto de precio justo, visto de esa Pero en forma. este caso queda un poco abierto, en el fondo, Sí. porque, o sea, bastante abierto, porque no, el político de turno, en el fondo, la entidad expropiadora, determinaría cuál es ese precio justo. No hay O la ningún... minoría activa que ejerza la mayor fuerza en las calles es la que va a determinar el precio justo. Claro, Y eso no es justo. no habría precio justo entonces. Claro. Sería a determinación de... De las presiones políticas y de las opiniones infundadas. Sí. Exacto. Respecto ya al último tema que vamos a tocar, sabemos que estás con el tiempo acotado también. Respecto al gobierno, ¿es realista la meta de recaudación que tienen? A ver, es realista en el sentido de que es bastante menos ambicioso que las metas de recaudación que tenía el programa inicial de gobierno de Gabriel Boric, ¿cierto? Sí. Apuntando un 2% del PIB versus un 5%, y un periodo prolongado en vez de como con celeridad y premura. Pero algo que me hace ruido es que nuestra economía en este momento está prácticamente en crecimiento cero, en mes a mes, lo que muestran los IMASEX, ¿cierto? Estamos creciendo en comparación con el mismo mes de hace un año atrás, pero estamos en una senda decreciente que todo indica que incluso en comparación en 12 meses vamos a estar creciendo a cero de aquí a bien pocos meses hacia adelante, antes que termine este año. Y eventualmente vamos a tener crecimientos negativos, incluso del IMASEC, tanto mes a mes como en 12 meses. Puntualmente, algunos meses, incluso hasta un trimestre podría ser. No es que la economía vaya a entrar en recesión, pero lo que estamos hablando de una economía literalmente estancada y por razones tanto internas como externas e internacionales. La economía global está ajustando su crecimiento fuertemente a raíz de las coletazos todavía de la pandemia, a raíz de la alta inflación que frena el consumo y frena la inversión. Tiene efectos recesivos la alta inflación y además el shock adverso de precios de energía a nivel global producto de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, en ese escenario no parece súper riesgoso una alza tributaria, porque los impuestos disminuyen la actividad económica, eso siempre es así, no son neutros, tanto de las empresas como de las personas que pagan más impuestos, disminuyen su ingreso disponible y disminuyen los recursos de que disponen las empresas para financiar la inversión. Entonces, eso lo encuentro, si bien es realista en el sentido de que, claro, un ajuste mucho más administrable, un 2% del PIB como meta de recaudación, pero el contexto económico actual a mí me inclinaría más bien por incluso una moderación de esa meta. Una moderación de la meta. Una moderación de la meta, porque el contexto ha cambiado muy rápidamente desde que Boric fue elegido presidente hasta que, de hecho, desde marzo está cambiando. Sí. En estos 2 meses estamos en un contexto bastante menor crecimiento mundial y eso nos afecta a nosotros. Claro. Queremos agradecerte, Cristian, por haber estado con nosotros hoy día. Muchos conceptos aclarados que está bien y que necesitamos transmitir a las personas porque es muy importante informarnos sobre todo de qué es lo que está pasando en la convención y cómo nos va a afectar, porque muchas veces pensamos que no nos va a afectar, pero sin duda podemos vernos afectados en materia tributaria, en materia económica, así que te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias por la invitación, feliz de contribuir con reflexiones al respecto. Claro. Claro. Muchas gracias, Cristian, que estés muy bien. Igual tú, Catalina. Esta fue una nueva entrega del Baquedano Central. Los dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones y también a seguirnos en redes sociales.